Tema. Tenemos la siguiente ponencia, la número 8 del día. Principio de igualdad y no discriminación a la luz de los derechos animales. Esto viene por mi compañera Inti Alvarado Romero. Por favor, un aplauso para ella. Bueno, queríamos conversar un poquito sobre este principio, porque hoy día se ha dicho mucho sobre los animales no humanos como sujetos de derecho, ¿verdad? Y esta todavía es este todavía es un objetivo que tenemos, que nos hemos propuesto como sociedad, como humanidad. Me gustaría pensar que cada día es menos inalcanzable. Ya hemos conocido de la jueza y el ex juez constitucional cuál es la situación actual en el país. Tal vez es una situación sui generis, especial, que nos permite ahora sí conocer que algunos animales son sujetos de derecho en el país. Entonces, esto tiene que terminar de aparaguar, de proteger a todas las especies y en todos los rincones del planeta. Y por eso queríamos proponernos reflexionar hoy día sobre cómo tal vez desde otras miradas podemos ir adaptando el derecho que ya existe para que pueda asimismo arropar a los no humanos. Y este principio en particular es un principio muy importante porque cuando como humanidad nos damos cuenta después de la Segunda Guerra Mundial de que no habíamos conseguido realmente garantizar que los seres humanos puedan gozar de sus derechos, se crea el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y se crea este principio, que lo que intenta es, y bueno, su función para los derechos humanos es ser la base para que se garanticen todos los demás derechos, ¿no? Es como una gran plataforma. Entonces, para empezar a abordar las nociones de discriminación que nos llevaron a darnos cuenta de esa problemática y a tratar de responder, es importante ver cómo se han venido conformando los estados. Es muy importante que comprendamos que los estados modernos, tal como los tenemos en la actualidad, parten de un proceso o una era postcolonial, que por lo tanto heredan, por supuesto, las dinámicas de la etapa de colonización. Eso lo seguimos arrastrando de diferente forma. Entonces, ¿en qué consistió la colonización? Este proceso lo que hizo fue crear unas jerarquías sociales. Las jerarquías sociales que se crearon colocaron en función de dos categorías o características biológicas, la raza y el sexo, a un grupo humano encima del otro, y por tanto justificó que ese grupo humano pudiera ejercer dominio en relación con el otro, el uno tenga titularidad de derechos y el otro no. Y nuestros estados actualmente, todas sus instituciones y nuestros sistemas jurídicos también, como decíamos, arrastra esa herencia, y por eso todavía seguimos viviendo en sociedades, en sistemas jurídicos y con instituciones patriarcales y también racistas, etnocéntricas. ¿Qué significa eso? Que la perspectiva de estos grupos en condición de dominación no fueron incluidas en la construcción de los estados. Por eso todas las movilizaciones que tenemos en la actualidad para demandar que se revise la constitución de nuestros propios estados, no me refiero a la Carta Magna, me refiero a la estructura de todas nuestras instituciones y sistemas jurídicos, son justamente porque no se encuentran representadas las perspectivas de las minorías étnicas, de las mujeres. Nos vamos a basar en el análisis en estas dos categorías biológicas, pero asimismo hay una serie de otras categorías donde las personas, los seres humanos, están subrepresentados. Y esta misma lógica, y es a donde voy, es la que se utiliza desde entonces y que todavía se mantiene en la actualidad para poder justificar por qué los seres humanos como especie podemos dominar a los animales de forma inescrupulosa. Entonces, hay algunos efectos. Un efecto primordial que es de carácter subjetivo es que durante esta etapa se genera la idea de que hay ciertos sujetos que no tienen humanidad. Entonces, hablando en términos de entonces,
los indios y los negros no tenían humanidad, sino que eran comparables con los animales y las bestias. Y un animal o bestia no podía ser considerado un individuo con valor ni una persona. De hecho, eran seres o individuos sin género. Por lo tanto, las nociones de género y el rol de la mujer india negra eran imposibles siquiera pensarlos, ¿no? Todos eran asimilados como bestias. Entonces, esto en la actualidad, digamos, se ha ido superando. ¿En qué sentido? En el sentido de que a medida que se dan todas estas movilizaciones sociales, el derecho se expande, nos damos cuenta de que el derecho internacional público no estaba respondiendo a las necesidades de protección, se crea el derecho internacional de los derechos humanos y entonces se dice, el elemento de la dignidad, que fue un elemento que los jueces también trajeron y que es un elemento esencial para entender justamente por qué un individuo es titular de un derecho, es común a todos los seres humanos. Y entonces ya no es un privilegio de solo ciertos grupos que habían tenido el poder hasta entonces, sino que es común a todos los seres humanos. Y en el momento en que se le dota de dignidad al individuo humano, entonces puede ser titular de derechos. Sin embargo, en el caso de los animales, en derecho existe un concepto que se denomina el prejuicio de la especie. Según el prejuicio de la especie, el hecho de nacer humanas nos da automáticamente esta categoría de ser seres dignos y por tanto de ser titulares de derechos, pero eso no es comparable ni se asimila a los demás animales. Entonces, únicamente en base de un prejuicio que es un elemento fundamental para el concepto de discriminación es que se excluye a todos los animales de la protección y de la titularidad de derechos y por tanto, si vemos en esta… Perdón, se supone que iban otras fotitos, pero bueno, la idea es entender que todas estas categorías biológicas que justifican la jerarquización para el dominio del uno sobre el otro están interrelacionadas. Y que así como la raza y el sexo, perdón, ya no sé qué hice, y así como la raza y el sexo no debieron ser categorías que determinen el trato que le damos a un individuo, ni el nivel de protección que se le da a un individuo, tampoco otra categoría de carácter biológico como la especie debería ser utilizada como justificación para ello. Entonces, como un segundo punto que quería compartir, ahora que hemos abordado el tema de lo que implica la discriminación, y aquí está igual la definición de forma muy rápida, nos referimos a cualquier forma de distinción que se haga a un individuo por motivos de cualquiera de estas categorías que se han mencionado y que el efecto de esto sea que ese individuo no pueda tener acceso a libertades o a derechos. Desde nuestro punto de vista, eso es una definición muy similar a la situación que experimentan los demás animales no humanos. Entonces, el segundo punto que quería abordar ya específicamente en relación con la constitución de este principio, la creación de este principio, es cómo todas las discusiones humanas a nivel jurídico de por qué uno sí y otro no tiene que ser protegido según este principio y según todo el abanico de derechos, es de muy, muy larga data. Y ahí en este listado tienen todo el recorrido que hemos hecho como humanidad para ir debatiendo por qué sí y por qué no. Primero se dijo que la capacidad, que los animales no tienen desarrollo cognitivo, no tienen inteligencia, hoy día ya aprendimos que sí lo tienen. Luego se dijo también que no tienen voluntad ni autonomía. Entonces se cuestionaba, pues un bebé humano tampoco tiene autonomía, pero está el tema de la representación, que Tati ya también nos explicó sobre el tema de la representación. Incluso se llegó a decir que los animales no tienen intereses, pero veíamos hoy, los animales por supuesto que tienen intereses, y no solo intereses en general, sino muy semejantes, comparables con los intereses humanos. El interés de existir, que lo menciona ya como un derecho a la sentencia de la Corte, el interés a tener una vida en libertad y una vida con bienestar. Y la autoconciencia también, que hay especies que no tienen autoconciencia, y sobre esto ya sabemos, gracias a la ciencia, que muchas especies hemos podido comprobar que tienen esta característica también. Y finalmente llegamos a la dignidad. Sobre la dignidad se ha dicho que se trata de una condición
que tiene como prerequisito el poder elegir. Solamente un individuo que tiene la capacidad de elegir puede ser un individuo digno. Y luego se dijo, pues esto es bastante cuestionable. No todos los seres humanos tenemos capacidad de elección. Ahí hay personas con distintos tipos de discapacidad de carácter intelectual o cognitivo. Y más bien, en lugar de pensar en el punto de partida, tenemos que pensar en el punto de llegada. Todos los individuos que quieren gozar de una vida digna. Y sobre ello también se dijo el hecho de que a alguien se le asigne esta titularidad de la dignidad le brinda un estatus. Y ese estatus le da a ese individuo una categoría de carácter moral, pero también política y social. Y eso es algo que se ha arrebatado a los animales. Aunque en estas discusiones se ha podido decir, bueno, los animales también tienen esta búsqueda de su bienestar y también tienen una persecución de sus propios fines. Y luego, como ya se dijo, Reagan sustenta que tienen un valor inherente, todo lo cual concuerda con las nociones de dignidad humana. Aún así, se sigue excluyendo a los animales de la dotación de la dignidad y por tanto de la titularidad de derechos. Y pues hay una teoría, un enfoque de capacidades que presenta Martha Nussbaum, que es súper interesante porque nos dice la racionalidad, que es uno de los elementos que se exige básicamente para definir si un individuo está dotado o no de dignidad, es algo de lo que sí están dotados los animales porque tienen un nivel de razonamiento también. Y en relación con la dignidad, ella afirma que existe no solamente un tipo de dignidad, sino diversos tipos de dignidad. El hecho de poder socializar y satisfacer nuestras necesidades básicas ya nos dan condiciones de dignidad, pero lo más importante, según este enfoque de capacidades, lo cual también aplica a los humanos, no solo a los no humanos, lo más importante es que la persona, para que pueda alcanzar la dignidad, pueda contar con todas las condiciones que le permitan alcanzar su máximo potencial. Y por supuesto que los animales lo pueden tener. Y si lo vemos desde una perspectiva de diversidad, cada animal, cada individuo, según su especie, puede, por supuesto, perseguir su propia plenitud, su propio florecimiento, su propio potencial, si tiene las condiciones adecuadas. Y esto más bien debería generar respeto a esa diversidad e incluso reverencia por la gran cantidad de capacidades que los no humanos pudieran desplegar hasta que finalmente, digamos, les sea reconocida la dignidad como desde este enfoque de capacidades. Y la tercera idea que les quería compartir hoy es en relación a la evolución del derecho y la evolución de este principio de igualdad y no discriminación. Esto es importante porque así vemos cómo el derecho es sumamente dinámico, podemos deconstruir todo lo que está mal y podemos volver a reconstruir, lo que nos va a permitir echar abajo todas estas dinámicas de dominación, de jerarquización y de exclusión. Y un ejemplo de esto es el principio de igualdad y no discriminación. Ni siquiera estaba definido cuando se lo menciona por primera vez en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tienen que pasar décadas para que se lo defina por primera vez. Y asimismo a nivel interamericano, la Corte Interamericana ha ido haciendo un ejercicio prolífero para poder decir qué es lo que implica el principio de igualdad y no discriminación. Al inicio tal vez no incluía categorías específicas su definición. Por ejemplo, orientación sexual e identidad de género no estaban previstos en la definición expresa del principio de igualdad y no discriminación, pero a través de sus sentencias, de sus opiniones consultivas, la Corte ya ha podido decir expresamente que también, por supuesto, las personas sexogénero diversas se encuentran aparaguadas bajo la protección de este principio. Entonces, esa evolución es importante y la Corte misma lo ha dicho porque todos los tratados, es decir, el derecho como tal y sus principios tienen que ser instrumentos vivos. Y su interpretación tiene que acompañar la evolución de los tiempos, de las sociedades, para que puedan realmente resolver los problemas que se van presentando. Incluso los mismos sistemas de derechos humanos a nivel universal y a nivel regional ya se han pronunciado sobre cómo los estados tienen la responsabilidad, más allá de lo que dice el sistema jurídico, la ley, la norma,
de trabajar para garantizar que los estados transformen todos los patrones de desigualdad que existan en la sociedad. Y como hemos visto, el especismo es también un patrón de desigualdad que es reforzado a través de todas estas ideas de carácter filosófico y técnico-jurídico de que los animales no tienen capacidades o niveles de autosuficiencia o intereses propios o dignidad, y que de alguna forma eso justifica su situación de explotación y desigualdad. Entonces, para cerrar, la idea de compartir un breve análisis sobre los alcances de este principio eran, en primer lugar, proponer que existe espacio. Hay espacio dentro del alcance del principio de igualdad para que se pueda ampliar. Porque cuestionamos que la categoría protegida por este principio sea únicamente el pertenecer a una especie. En segundo lugar, el derecho evoluciona, como ya lo vimos, por lo que hay espacio para extender el alcance del principio de igualdad hacia los derechos no humanos. Y cuestionamos si hablar de derechos humanos en el tiempo en el que nos encontramos es todavía suficiente. Sabemos que los derechos humanos y este principio se crearon para los humanos, lo sabemos, pero creemos que a través de la lógica que nos puede traer este principio y otros principios del derecho, se puede ampliar su alcance para también arropar a los no humanos. Y pues por último, el rol de los movimientos sociales es definitivo, ya lo vimos al inicio. El estado en el que nos encontramos como estado moderno, sus instituciones, todo su sistema jurídico está construido sobre sistemas de jerarquías sociales basadas en la raza, en el sexo y en otras categorías. La única forma de deconstruir eso, porque el Estado propio no lo va a hacer, lo tiene en su propio origen, es a través de los movimientos sociales. Y por supuesto que el movimiento animalista como movimiento social lo que persigue es justamente trascender todas las categorías, no enfocarse solo en el animal que tiene en la casa acompañándole, sino desde un análisis de desigualdad y de cómo esto destruye los valores que hemos venido persiguiendo como sociedad. La lucha de los movimientos, del movimiento animalista como movimiento social es trascender todas estas categorías que incluyen no solo raza y sexo, sino también nacionalidad, orientación sexual, identidad de género, origen, especie, entre otras. Muchísimas gracias. Hola, hola. Bueno, muchísimas gracias, Inti. Permíteme primeramente disculparme, no te presenté adecuadamente. Al público también le pido disculpas, tengo que hacerlo. Inti es abogada por la Universidad Católica de Guayaquil, posgrado en Medio Ambiente por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Derecho Animal y Sociedad por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabajadora humanitaria con población refugiada, migrante y apátrida, activista animalista de Fundación Rescate Animal y el Movimiento Animalista Nacional del Ecuador. Gracias, Inti. Como somos del mismo equipo, pienso que todo el mundo la conoce, por eso se me pasó por alto presentarla. Inti, tenemos algunas preguntas para ti del público. La primera es, ¿crees que se logre la transversalidad de derechos de los animales en las políticas públicas? Bueno, eso es lo que se tiene que lograr, ¿no? Ahora que ya tenemos la sentencia en el país y que hay un proyecto de ley que tiene que trabajarse en un plazo determinado, eso también tiene que permear la política pública, por supuesto. Y además, a partir de las reformas de ley y de la política pública es muy, muy importante incidir en los patrones culturales, algo que veíamos ahora, a través de la educación y de otros esfuerzos, y para eso la sociedad civil es clave. Así que, aunque lleguemos al deber ser de que todos los animales tengan todos los derechos reconocidos y existan políticas públicas transversales, la sociedad civil tiene que seguir ahí siendo veedora de que a nivel cultural también los patrones se vayan reconstruyendo. Muchas gracias, Inti. La siguiente pregunta es, ¿cómo hablar de especismo para que todos puedan comprender? He fallado en mi labor el día de hoy. Pues en la diapositiva donde decía interrelación, el objetivo era poder justamente compartir cómo
características que tenemos las personas, por ejemplo, nacer con un sexo biológico determinado o nacer con una raza determinada, con características raciales determinadas, han justificado que en este caso el hombre domine a la mujer, el hombre tenga acceso a recursos, propiedad, derechos y la mujer no, históricamente. Aunque esto haya cambiado con el tiempo, todavía, por ejemplo, las mujeres no tenemos nuestros derechos reproductivos garantizados, reconocidos, y por lo tanto, mientras no tengamos todos nuestros derechos reconocidos, seguimos siendo ciudadanas de segundo tipo, de segunda clase, con menos derechos que la otra mitad de la población. Entonces, ese es un ejemplo claro de lo que significa vivir en una sociedad donde hay una jerarquía social, en este caso basado en el sexo, que justifica que unos tengan más derechos que el otro, que unos tengan una calidad de vida mejor que la otra, porque la otra parte de la población experimenta más violencias, por ejemplo. Si llevamos ese caso a la experiencia de los animales no humanos, esa dinámica del sexismo que acabo de explicar se equipara o se asemeja a la del especismo en el sentido en que, asimismo, porque pertenecemos a un grupo hegemónico, predominante, con poder, que es el ser humanos, justificamos que en este caso, por un motivo, una característica biológica que es una diferencia en la especie, las demás especies no puedan tener el acceso a los derechos, la protección y las condiciones de vida que necesitan. Es decir, la interrelación entre todas estas características se debe a que hay una lógica de jerarquización, y esa lógica de jerarquización no mira si somos mujeres, afrodescendientes o indígenas solamente, como se ha hecho históricamente, sino que también se relaciona o se aplica en relación con animales pertenecientes a otras especies. No sé si ahí me di a entender un poquito mejor, pero digamos el especismo es justamente esa dinámica de discriminación donde se excluye a un individuo, en este caso un individuo animal, de la protección de la libertad de un derecho. ¿Por qué? Por un motivo de carácter subjetivo, por un motivo que no justifica ese tipo de exclusión y que, en palabras de Norberto Bobbio, es también un motivo injusto. En este caso, únicamente el pertenecer a una especie distinta. Muchas gracias, Inti. Esperamos que le quede muy claro a la persona que preguntó sobre especismo. La siguiente y última pregunta. ¿Cuánta evolución de los principios y derechos falta en el Ecuador? Evolución. Yo creo que estamos bien adelantados. Hoy día la jueza y el ex juez constitucional nos dieron muchísimo aliento en saber que todo este esfuerzo que se ha venido haciendo desde hace 10, 15 años ha valido la pena. Créanlo y no se olviden, cada una de las gestiones que han tenido, el tener estos encuentros académicos, estos espacios de debate en torno a los derechos de los animales, son los que han logrado que ahora tengamos a los animales como sujetos de derecho en este país. Hay que seguir trabajando, como ellos mismos dijeron, para que esto tenga un impacto que acoja a todas las especies y a todo el planeta. Esa debería ser la misión, aunque no nos alcance esta vida, pues que podamos dejar nuestro aporte para las próximas generaciones. Excelente, Gracias. Muchísimas gracias, Inti.